Lo que vendría a ser el Nuevo Testamento comienza con el anuncio del reino en términos expresivos de previamente ser bien conocido. La predicación del reino, sin el menor intento de explicar su significado y naturaleza. El idioma en el que se fue transmitido a los judíos presuponía que era un tema familiar para todos. Juan el Bautista, Yeshua y los 70 proclamaron el reino de una manera sin definición o explicación, lo que indica que sus oyentes estaban familiarizados con su significado. Yeshua apeló con frecuencia al Antiguo Testamento como una revelación divina cuyo significado él y su público mantenían en común. Si usted no entiende el Antiguo Testamento, malinterpretará automáticamente el Nuevo. Moisés, según Yeshua, había escrito sobre el Mesías, o sea, sobre él mismo. Pero si uno no estaba dispuesto a creer lo que escribió Moisés, sería imposible creer lo que dijo Yeshua. Juan 5, 46, 47. Después de la resurrección, Yeshua reprendió a los discípulos por su incapacidad de comprender lo que los profetas habían hablado. Esto implica que lo que los profetas escribieron era inteligible. Ya existía una clara evidencia de la veracidad y objetividad de las predicciones de los profetas. Miqueas había predicho el lugar de nacimiento del Mesías. Isaías tuvo prevista la actividad del Mesías como un hacedor de milagros y sanador. Miqueas había predicho los detalles del origen del Mesías como desde la antigüedad. La traducción desde la eternidad en Reina Valera es muy engañosa. Sabemos que el significado que Yeshua atañe a la palabra reino de Dios solo puede haber sido el significado dado a esa frase en el Antiguo Testamento. Si otro concepto se pretendía por reino de Dios, se requeriría alguna explicación al comienzo del ministerio de Juan el Bautista para evitar males entendidos. Los hechos son que Juan hace su anuncio del reino en la presunción de que su público sabía lo que era el reino. Reaccionaron al venir a Juan para ser bautizados. No podrían haber hecho esto en ausencia de información sobre lo que era el reino. Yeshua habló a Israel, a quien las palabras de Dios se había confiado, y según Pablo, vino a confirmar las promesas hechas a los padres. El reino era en sí el tema de la promesa divina como el reino que Dios ha prometido a los que le aman. Es imposible, por tanto, que Yeshua pueda haber abierto su ministerio en Galilea anunciando el reino de Dios en un sentido distinto del que era inteligible para él y para su público. Ahora, ¿cuál era ese sentido? Aunque la frase reino de Dios no aparece exactamente en esa forma en la Biblia hebrea, la idea es tan ubicua que, por ejemplo, John Bright declara que toda la Biblia, con razón, puede ser llamado el libro acerca de la venida del reino. Un lugar clásico para definir el reino de Dios es 1 Crónicas 28. El rey David se dirigió a un conjunto de funcionarios que declaran que Dios lo había escogido para ser rey sobre Israel para siempre. 1 Crónicas 28:4. De la misma manera que Dios había seleccionado a Salomón para sentarse en el trono del reino de Yodkei Bab-Hei sobre Israel, Salomón fue debidamente coronado rey del reino de Israel. Ellos lo ungieron como gobernante para el Señor, con lo cual se sentó en el trono del Señor como rey en lugar de David su padre, y prosperó y todo Israel le obedeció. Posteriormente, Abías le sucedió en el trono de Judá, y cuando se enfrenta a los ejércitos enemigos de Israel bajo Jeroboam, se recordó que el Señor de Israel dio el gobierno a David sobre Israel para siempre y sus hijos por pacto de sal. Por tanto, no sería prudente que Jeroboam resistiera el reino de Dios en manos de los hijos de David. No puede haber ninguna duda de que el reino del Señor significa el reino administrado por la casa real de David. Todavía significa eso. El pacto davídico había llamado el trono de David como el reino de Dios cuando Natán había dicho a David: él, o el descendiente, en mi casa, en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. 1 Crónicas 17:14. El reino de Dios, por lo tanto, significaba el imperio gobernado por la dinastía de David sobre Israel en la tierra prometida. Su capital era Jerusalén y funcionó en nombre de Dios mismo, y por lo tanto podría ser llamado tanto el reino de Dios como el reino de David. La naturaleza política y territorial del reino se aclara en un buen número de pasajes importantes de la Biblia hebrea. El profeta Abdías describe el reino del Señor como un tiempo cuando Israel gobierna sobre los antiguos enemigos. La supremacía de Israel se logra cuando los libertadores ascienden sobre el monte de Sión para juzgar, en el sentido hebraico, administrar,
el monte de Esaú y el reino será del Señor. Abdías 21. Una vez más, el carácter político y territorial del reino de Dios es claro como el cristal. Así es en Daniel 2:44, donde el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido, y este reino no será dejado a otro pueblo. Desmenuzará y pondrá fin a todos estos otros reinos, y él permanecerá para siempre. Este imperio se describe más como un tiempo cuando los santos poseerán el reino y todos los reinos y señoríos les servirán. Se encuentra debajo de todo el cielo. Daniel 9:27. Datos del reino aparecen en términos igualmente inequívocos en Isaías 16:5. Un trono se afirmará en misericordia y un juez se sentará en él en fidelidad en el tabernáculo de David. La predicción mesiánica de Miqueas prevé un tiempo que viene cuando el Señor reinará sobre Israel en el monte de Sión. Incluso el antiguo dominio vendrá, el reino de la hija de Jerusalén. Miqueas 4, 7, 8. Es un hecho bien conocido que los Targums, o sea, el comentario judío, diluciden estos pasajes con la paráfrasis: se dará a conocer el reino de Dios. Zacarías pronostica que el Mesías hablará de paz a las naciones y su señorío será de mar a mar, y desde el río Éufrates a los confines de la tierra. Suena muy parecido a la promesa del Dios único, el Padre a su Hijo: pídeme y te daré los confines de la tierra como tu herencia. Otros dos pasajes son de primordial importancia para el establecimiento de la naturaleza territorial y política del reino, así como su dimensión espiritual a fondo como un reino iniciado por Dios mismo. En Isaías 40, la gloria del Señor ha de ser revelada. Esto significará la evangelización de las ciudades de Sión, cuando el Señor vendrá con poder con su brazo que gobernará. Una vez más, el Targum reconoce en estos eventos la revelación del reino de Dios. Sofonías informa que tras un periodo de juicio severo y más allá del día del Señor, el rey de Israel, el Señor, estará en medio de ellos. Sión se consoló con la promesa que el Señor va a estar presente como un guerrero victorioso. Sofonías 3:17. El Señor Dios, por supuesto, estará allí con su Hijo único Yeshua al regresar. Finalmente, en Isaías 52:7 hay un pasaje saturado con la terminología del Evangelio del Reino. El anuncio se hizo a Sión que su Dios reina, lo que resulta en la restauración de Sión y la comodidad y la redención en Jerusalén. El reino así establecido es visto por todas las naciones. Apropiadamente, el Targum ve en estos eventos el establecimiento del reino de Dios. La frase "tu Dios reina", o más exactamente, "tu Dios ha asumido la realeza", marca una nueva era definitiva de la historia de la tierra. No hay nada abstracto sobre el reino, ni es la soberanía eterna de Dios el objeto de estas grandes profecías. Es más bien un acontecimiento político que marca la intervención de la deidad para tomar el control del reino mediante la instalación de su gobernante como jefe de una teocracia en Jerusalén. La base del concepto se encuentra en el pacto davídico que anticipa a un descendiente, un miembro de la casa de David que preside el reino en la tierra prometida. Comparemos el Salmo 96. El Señor ha asumido su realeza. El Señor ha comenzado a reinar de una manera en la cual aún no se ha hecho nunca. Exactamente como Apocalipsis 11, 15 y 18 predice que en la séptima trompeta será el momento en que los ahora durmientes muertos regresarán a la existencia consciente, el Señor y su Mesías comenzarán a reinar. En vista de esta masa de evidencia convergente, debe ser claro que cuando Yeshua anunció el reino de Dios, él no tenía por qué decirle a su público que iba a hacer una cosa así. Es sorprendente que los comentarios no han denotado los aspectos políticos, territoriales y nacionales del reino de Dios conocidos para los lectores. Debe quedar claro que Yeshua no estaba hablando en el aire cuando anunció la proximidad del reino de Dios. El reino era algo profundamente arraigado en la conciencia nacional de Israel y sin ambigüedades definido por el texto hebreo y los targúmenes. Lo que ha obstaculizado gravemente la comprensión de la naturaleza del reino de Dios es la teoría de que Yeshua debe haber estado hablando de algún reino espiritual y no un reino político y geográfico. Un judío podría objetar legítimamente que un reino dirigido por el ungido Mesías gobernante en Jerusalén es completamente espiritual. Es a la vez espiritual y político, tanto nacional como universal. La falacia de tantos comentarios y tradición no examinada de la Iglesia ha sido la de establecer lo espiritual contra lo político como si éstas fueran ideas que se excluyen mutuamente.
Sin embargo, en la Escritura este no es el caso. Una profecía que deletreó el lugar geográfico en la tierra en la que el Mesías había de nacer, Miqueas 5:2, no es menos espiritual que la profecía de su sufrimiento por los pecados del mundo, Isaías 53. La profecía que anunció la concepción del Mesías de una virgen fue igualmente y completamente espiritual, aunque relacionada a una particular vida de una doncella israelita en un lugar específico y una hora exacta de la historia, a los 6 meses de la concepción de Juan el Bautista. No se puede argumentar razonablemente que Yeshua no quiso decir nada más por reino de Dios en Marcos 1, 14, 15 que el patrimonio transmitido a él. Solo sobre esta base puede su apertura del Evangelio Salvador haber sido inteligible. Hay una gran cantidad de pruebas del Nuevo Testamento para corroborar la naturaleza local, geográfica y política del reino. 2 pasajes de Lucas atan el reino a la geografía. Hubo una ocasión durante el ministerio de Yeshua cerca de Jerusalén que su público pensó que el reino aparecería inmediatamente. Por supuesto, el rey estaba en la proximidad de la capital del reino, la ciudad del gran rey. Su concepción del reino, como teniendo su capital en la Tierra Santa, tenía toda la razón. Yeshua no corrigió esta expectativa. La parábola que dio fue para aclarar el hecho de que el reino no aparecerá inmediatamente. Él enseñó que había de haber un intervalo durante el cual él como Mesías estaría ausente. Durante ese tiempo adquirirá su derecho a gobernar en el reino. Él entonces volverá a gobernar y tratará en este momento con los opositores que se resistían a su autoridad real. Yeshua estaría en la posición de juez y autorizará matar a sus enemigos que no querían que el Mesías reinara sobre ellos. Lucas informa también que Yeshua espera que muchos lleguen desde el este, oeste, norte y sur y se unirán a los patriarcas resucitados en el reino de Dios. El cuadro evocaría naturalmente en la mente de aquellos que están familiarizados con la Biblia hebrea el banquete mesiánico descrito por Isaías 25, 6, 7 como una cena que incluye vinos finos. El banquete iba a tener lugar en esta montaña, es decir, en Jerusalén. Todo esto puede ser obvio para la gente arámicamente capacitada, pero ciertamente no es claro en los diversos círculos evangélicos donde me he encontrado recientemente. Todo lo que oí era en el cielo. La naturaleza política y territorial del reino está ausente del evangelio de cielo. La pregunta es, ¿hasta dónde puede uno tergiversar y definir mal el evangelio del reino de Dios y aún así contar el mensaje resultante como el verdadero evangelio? ¿No podría Yeshua decir a las iglesias de hoy, están muy equivocados sin saber las escrituras ni el poder de Dios? Yeshua simplemente les había explicado el hecho bastante elemental que ya que Dios es el Dios de la vida y desde que era bien reconocido que Abraham, Isaac y Jacob estaban todavía muertos y enterrados, entonces ese futuro bendito de la resurrección era la única manera que los fieles muertos podrían reunirse en una multitud gloriosa, listos para tomar posesión de sus cargos en el reino.